menos donantes, menos que el 30% de los donantes que se espera. ¿Sí? Seguramente están buscando su provincia. Hay provincias que trabajan muy bien o que tienen ventajas, que por ejemplo ahí vamos a mencionar, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que lo interpretamos como una provincia porque es un estado en Argentina, está muy cerca del ideal, pero bueno, está pescando en una pecera, tiene todos los hospitales cerquita, tiene un sistema sanitario muy fuerte, entonces obviamente no le podemos exigir más allá de la población que le vaya igual que le puede ir a los de Santiago del Estero, que tienen desventajas que los de la ciudad de Buenos Aires no tienen. Esto es tomando en cuenta solamente la población. Pero bueno, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Neuquén son provincias o jurisdicciones que están bastante cerca de lo que se debiera estar. Otras por la mitad y algunas, entre las cuales está la provincia de Buenos Aires, que por un montón de desventajas y por cuestiones es la que más donantes está perdiendo en Argentina, porque la provincia de Buenos Aires está cortada ahí, el eje está cortado en 150, pero es mucho más alto, ¿no? Se están perdiendo muchos donantes en la provincia de Buenos Aires. Y por eso hay muchos becarios de la provincia de Buenos Aires, porque estamos intentando revertir como se pueda eso. Pero bueno, no es lo mismo cada provincia. Fíjense que ustedes están trabajando, desempeñándose en provincias que tienen un rendimiento bastante diferente. Algunas incluso, pensemos, miren, ahí por la mitad más o menos están Corrientes y Chaco, ¿no? Y las capitales de esa provincia, Corrientes y Chaco, son prácticamente la misma ciudad. Están separadas o sea, de una u otra se pasa por un puente. Muchos correntinos trabajan en Chaco y viceversa, unos trabajan a veces incluso en el sistema de salud, un día están en un lado, otro día están en otro. Las sociedades obviamente muy parecidas o iguales, los correntinos de la ciudad de Corrientes y los chaqueños de la ciudad de Resistencia probablemente hagan exactamente lo mismo durante su día y piensen muy parecidos unos a otro lado del río, y sin embargo la provincia de Corrientes tiene un montón de donantes y la provincia de Chaco en los últimos años le va muy mal. Evidentemente hay cuestiones adentro del sistema de salud que en algún lugar se han resuelto y en otros no. Y si mencionamos, porque tenemos colegas de otros países con la misma lógica, algunos países de Latinoamérica, puse los hispanoparlantes, fíjense, por ejemplo, lo que pasa en la mayoría, tienen también severos problemas para generar donantes. El único país que le va bastante bien es Uruguay, que igual hacen una trampa, ¿no? Porque ellos miden los donantes, incluyendo los donantes de tejidos. Pero bueno, vamos a perdonarles esa trampa. Les va bien en términos de donantes. Lo que pasa es que son un país muy chiquitito y muy pocos habitantes, entonces por ahí con un par de hospitales que trabajen bien, ya el número global de ese país es bueno. Pero evidentemente es un gran problema que tenemos la generación de donantes en Argentina. Y esto que yo les digo tiene un sustento bibliográfico, científico. Yo acá les pongo los indicadores de calidad del enfermo crítico de la Sociedad Española de Medicina Crítica. Tiene 4 indicadores. El primero que parece que cumplimos en Argentina, que es un indicador de efectividad, que dice que de las muertes encefálicas debiéramos tener una cantidad de alrededor del 60% de los donantes, y esto si tomamos en cuenta el primer gráfico, el que les mostré, el que parecía optimista, el de Homero Simpson, y ese indicador nos da re bien. Lo que pasa es que es de lo que medimos, ¿no? Y en Argentina el gran problema que tenemos es que una gran parte de lo que debiéramos medir ni siquiera nos enteramos qué pasa. Pero hay otros 2 indicadores que no los voy a detallar, que no cumplimos, y me interesa centrarme en este. Fíjense lo que dice ahí, que es respecto a lo que ellos consideran España que tienen que tener. Y piensen si están logrando eso en sus respectivos hospitales. Dice que en las terapias intensivas generales, alrededor de los 15% de los pacientes que fallecen debieran hacerlo en muerte encefálica. Generales, ¿sí? Y ese porcentaje puede ser hasta el 30% si es un centro de referencia para neurocirugía o para pacientes neurocríticos. O sea, de las muertes, el 15% debieran ser en muerte encefálica. Piensen ustedes en sus terapias intensivas si el 15% de los pacientes que mueren, no de los pacientes, sino de los pacientes que mueren en muerte encefálica. Mientras mejor trabajen, más cerca van a estar de ese 15%, y mientras peor trabajen, menos van a morir en muerte encefálica. Pero no porque se salvan, sino porque se mueren antes en parada cardíaca, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, no, acá este lugar tiene muchas muertes encefálicas, está hablando bien de ese lugar, ¿sí? De un lugar que trabaja con calidad. Y en eso, digamos, ya no es una cuestión de opinión o intentar convencer. Esto es soporte científico.
¿no? De la actividad que nosotros debiéramos hacer. Dicho esto, y planteado el problema, ¿cómo nos organizamos en Argentina? Que es un dato que ustedes tienen que conocer, porque a veces uno tiene alguna idea medio como la nebulosa de qué es el INCUCAI o qué son los organismos provinciales. En Argentina, a todos seguramente les suena el INCUCAI. El INCUCAI es un organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación y que tiene funciones fundamentalmente regulatorias, ¿sí? Desde el INCUCAI salen las normativas que regulan la actividad de donación y de trasplante, salen las habilitaciones. El INCUCAI tiene una parte muy importante en la regulación económica de la actividad, es decir, todo el recupero de costos, todo lo que los lugares que trasplanta pagan por el órgano que están trasplantando, lo recauda el INCUCAI y después lo distribuye en las respectivas provincias, etc. Esas son las funciones del INCUCAI. El INCUCAI no tiene ninguna actividad eh, asistencial puntual. El INCUCAI no va a los hospitales a diagnosticar la muerte encefálica, el INCUCAI no va a los hospitales a hablar con las familias y el INCUCAI no trasplanta a ningún paciente y el INCUCAI tampoco tiene ni un depósito de los órganos que se van a trasplantar, ni nada por el estilo, ¿sí? El INCUCAI tiene funciones fundamentalmente regulatorias y administrativas. Y está en permanente contacto a través de algo que se llama COFETRA, que es el Consejo Federal de Trasplante, con los organismos provinciales. Yo ahí les puse 4, a modo de ejemplo: el CUCAIMIS, que es el de Misiones, el INCAIMEN, que es el de Mendoza, el CAICA, que es el de Catamarca, y el Instituto de Trasplante, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, que también tienen funciones de regulación y administrativas en sus respectivas provincias, pero que sí están en permanente, o debieran estar en permanente contacto con las instituciones donde ocurre la actividad asistencial. El INCAIMEN está en contacto con los hospitales mendocinos y las clínicas mendocinas, tanto con los que hacen trasplante, con los que generan donantes o debieran generarlos. La relación de las instituciones asistenciales es con los organismos provinciales, independientemente de qué jurisdicción tengan, si sean hospitales municipales, clínicas privadas, hospitales provinciales o nacionales. El vínculo diario de la actividad de procuración es con los organismos provinciales. Yo en mi hospital, que es el Bicentenario, por ejemplo, trabajo, que es nacional, pero la actividad de procuración la trabajo con el CUCAIBA, que es el organismo provincial de la provincia de Buenos Aires. En el Hospital Padilla de Tucumán trabajan con el CUCAITUC, ¿sí? O sea, cuando tienen actividad de procuración o de trasplante, la hacen con su organismo provincial. Y finalmente, en la columna de la derecha, que están ahí dibujaditos los hospitales, en algunos ocurre la actividad de trasplante. Muy pocos centros tienen la complejidad necesaria para trasplantar, y en todos debiera ocurrir, en mayor o menor medida, la actividad de la procuración o la generación de donantes, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos trabajando y ahí debiera ocurrir el día a día de la generación de donantes. Es decir, si tenemos muchos o pocos donantes, tiene que ver con eso, ¿no? Con todo el conjunto de trabajo de todas las instituciones, las asistenciales y el organismo de administración, pero si va a ocurrir a la derecha, donde estamos trabajando nosotros. Y para ir terminando, ¿cómo nos organizamos en Argentina o qué hemos ido intentando hacer para solucionar esto de la falta de donantes o de generar más y más donantes para solucionar el problema de la gente que necesita un trasplante para recuperar su salud? Entonces yo acá les hice un cuadrito donde agrupé en un modelo tradicional, después qué se hizo con el programa federal, contarles algunos hospitales que tienen a la OPAI, o sea, el organismo provincial, dentro de ese hospital, sus oficinas o su estructura está en ese hospital, qué se está haciendo con el programa Procurar y algunas cuestiones más anecdóticas que son algunos hospitales muy puntuales que por ahí merecen que se los analice aparte, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el modelo tradicional. Originalmente, hace 20 años o un poco más, todos los hospitales trabajaban de esta manera. Es decir, alguien detectaba que había un potencial donante, llamaba al organismo provincial, por ejemplo, alguien en el Hospital San Martín de Entre Ríos llamaba al CUCAIER. Hay alguien que se le abrió el micrófono, lo podría cerrar, please.
llamaba al cucayer y decía, che, acá me parece que hay un paciente que puede ser que esté muerto, que tenga muerte cerebral, pueden venir a ver y encargarse. Entonces el cucayer enviaba un equipo con un enfermero, con un intensivista, con un psicólogo, como cada jurisdicción se organizara, y el neurólogo, etcétera, para certificar la muerte, continuar con el tratamiento de ese potencial donante si efectivamente está fallecido, hablar con la familia, coordinar la ablación, etcétera, etcétera. Es decir, que en el modelo tradicional, lo único que hacía el personal del hospital donde estaba internado el paciente que evolucionaba a la muerte era avisar, ¿sí? Eh, Todos los hospitales y sanatorios y clínicas funcionan de esa manera. Hoy por hoy, excepto muy, muy pocas excepciones, es como funcionan todos los centros privados de Argentina. Llaman y alguien va. Y en algunos lugares todavía, incluso los públicos hacen, o muchos lugares, en realidad los hospitales públicos continúan con eso. Es decir, si vos estás en el Hospital Pirovano de Ciudad de Buenos Aires, probablemente, y tenés un potencial donante, probablemente llames al instituto de trasplante de la Ciudad de Buenos Aires y el instituto te manda un equipo para hacer todo ese trabajo. Y en muchas provincias sigue pasando eso. El funcionamiento de ese sistema era lo que vimos a principios de siglo, ¿sí? Generaba unos 6, 7 donantes por millón y de ahí no podíamos pasar. Entonces apareció el Programa Federal de Trasplantes, que fue un programa desarrollado por el INCUCAI, muy ambicioso, y que fue muy exitoso en su momento, porque duplicó la cantidad de donantes. Y lo que hacía era un poco copiar el modelo español, adaptarlo un poquito acá, pero bastante parecido al modelo español. ¿Por qué? Porque seleccionaba los hospitales que tenían mucha potencialidad de generar donantes y los ponía bajo programa, ¿sí? ¿Qué era ponerlo bajo programa? Poner ahí un coordinador hospitalario, que podía ser un médico o a veces algún enfermero, en general que trabajaba en la terapia intensiva, fundamentalmente para que detecte, ¿sí? Esto de que dependían de que alguien llame y que muchas veces no llamaban, decían, bueno, vamos a pagarle a alguien para que esté ahí en la terapia, y que cuando haya un potencial donante nos avise, ¿sí? Eso sería mega simplificando lo que era el programa federal. Y ahí aparece el programa Glasgow 7 para que ese coordinador pueda registrar adentro en una base informática, inicialmente ni siquiera era soporte web, todos los potenciales donantes y se pudieran seguir. Y una vez que un potencial donante estaba detectado, cuando la probabilidad de que esté muerto era concreta, entre ese coordinador y el CUCAI de su provincia terminaban de hacer el trabajo, es decir, confirmaban el diagnóstico, hablaban con la familia, etcétera, etcétera. Este programa funcionó muy bien en términos de duplicar, pero después llegó a como un estancamiento, ¿se acuerdan el grafiquito que vimos al principio? Y la verdad que si bien parece que no, para un solo coordinador hospitalario en un hospital a veces era un esfuerzo muy grande hacerse cargo de todo el proceso cuando el proceso de donación ocurría. En paralelo a esto, algunos hospitales tienen en algunas provincias al organismo viviendo adentro, ¿sí? Es decir, en el Padilla, el Cucaytuc, en el Central de Mendoza, hospitales muy importantes de las provincias, en el San Martín de Corrientes y en algunos más, no sé, en el Rawson de San Juan, el organismo está dentro, lo cual les da cierta ventaja, ¿no? Porque en vez de depender de alguien que está solito ahí trabajando, muchas veces tienen formas de detectar de manera más activa o de estar mucho más rápido cuando hay un donante, un potencial donante. eh, y bueno, tiene esa ventaja, ¿no? Sigue siendo parecido al programa federal, pero en vez de haber una sola persona, hay todo un organismo que está trabajando adentro. eh, y en algunos hospitales se Pablo, nota se porque salió la presentación, no se ve. vuelvo a compartir, perdón. Andrea, me vas a tener que ayudar porque no me deja compartir. Dame un segundo, Pablo. Dale. Fíjate Ahí. ahora, Pablo. Ahora sí, ahí puedo compartir de nuevo. Gracias. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí veo que se comparte. Sí, se ve.
Sí, verdad que ahora tengo que encontrar la pantalla de nuevo. Acá estoy. Bueno, entonces les decía, en algunos hospitales de Argentina, como esos, de Padilla, de Mendoza y algunos más, que son hospitales que tienen mucha gimnasia de procuración y que siempre se han destacado como grandes centros procuradores, tienen esa ventaja, tienen a la organización provincial trabajando desde dentro de ese hospital. Y un poco para intentar resolver todo esto de que es evidentemente muy necesario que la actividad se incorpore a la actividad hospitalaria y que no dependa de llamar a alguien de afuera o que no sea percibida como es trabajo de alguien externo, se está intentando, ya de hace un par de años, instaurar este otro programa que viene a reemplazar al programa federal que se llama Procurar, que ya está instalado en varios lugares, públicos y privados. En la mayoría son públicos, pero hay lugares privados que ya tienen el programa Procurar adentro, en donde se generan unidades de procuración o servicios de procuración propios del hospital. Así como uno tiene en un hospital una unidad o servicio de control de infecciones, por ejemplo, bueno, una unidad de procuración que además es algo que está previsto en la ley actual, la llamada Ley Justina, la 27447, dice que todos los hospitales y centros de salud que tengan capacidad de generar donantes deben tener en su estructura un servicio de procuración. Entonces, para cumplir esto que la ley dice que tenemos que hacer, es que el INCUCAI y los distintos ministerios y secretarías de salud están instalando dentro de los hospitales estas unidades de procuración. Algunos de ustedes están trabajando en esas unidades de procuración o están intentando iniciarse adentro de sus unidades de procuración. Y lo que se busca con esto es que esta actividad había alguien que detectaba y venían de afuera a hacer todo el trabajo, pase a ser trabajo del hospital, con el soporte y la colaboración, obviamente, de los organismos jurisdiccionales, pero que se interprete y que se haga como parte del trabajo. Es decir, la UPROT de Urgencias de Córdoba tiene que detectar los potenciales donantes, hacer el diagnóstico de los potenciales donantes, hablar con la familia, comunicar la donación, hacer el tratamiento del potencial donante hasta que se ablacione, llevarlo a quirófano, e incluso algunas unidades de procuración se está buscando que hagan la ablación renal. Pablo, Sí. perdona, pero no veo la presentación. ¿Cómo? Que no ve la presentación, pero se está viendo. Sí, es un tema de tu compu, de tu conexión. Yo acá justo yo voy monitoreando con mi teléfono y veo si se ve o no se ve, y se ve. La pantalla no está completa, entonces no podemos observar bien las letras. Yo la Fíjense estoy viendo bien. Sí, eso tiene que ver con cómo configuran el Teams ustedes. Tienen que ver que tienen la opción de hacer que se vea la presentación completa. Miren, yo acá tengo mi teléfono, ¿ven? Y estoy viendo la presentación completa. Voy monitoreando así que no se corte y que se vea. Bueno, les decía entonces que digamos, lo que busca el programa Procurar es que la actividad de procuración pase a formar parte de las actividades propias del hospital, con el soporte externo que sea requerido, porque no todo lo va a poder hacer muchas veces el hospital, pero que pase a formar parte de la actividad de procuración. Para lo cual yo otro día hablaba con las becarias de San Juan que estaban rotando. Es muy importante que aquellos que les toque trabajar en ese servicio, que lo veo a veces como parte de eso, dice, no, nosotros damos una vueltita, les decimos que cualquier cosa nos avisen si hay algo para nosotros y bueno, estamos ahí esperando que nos avisen. Y no casualmente, un montón de veces no les avisan o se quejan, no, pero a pesar de que nosotros vamos, les decimos que nos avisen, qué sé yo, nadie nos avisa cuando alguien se muere o qué sé. Y en realidad eso no es estar adentro de la terapia intensiva, ¿no? Es estar afuera y es medio como ser un organismo jurisdiccional y también que te avisen y cualquier cosa vamos. La idea o la esencia de lo que se está buscando que pase o con el programa Procurar o de la forma que se intente hacer, es que la actividad de procuración sea parte de la actividad asistencial de los hospitales y de los sanatorios y de las clínicas y que se interprete como una actividad normal del sanatorio. No es tan fácil porque se puede evadir, porque es compleja, etcétera, pero bueno, eso es lo que se está buscando. De hecho, algunos hospitales, ahí les menciono 3, por distintas circunstancias, han ido desarrollando un sistema propio, por ejemplo, el Cuenca Alta de
de la provincia de Buenos Aires, generó el mismo hospital, su propio servicio de procuración, y tiene gente destinada a procurar y a trabajar en conjunto con los otros servicios. El Simplemente Evita tiene 2 o 3 personas que forman parte del servicio de terapia intensiva y que se dedican a procurar. Y el Hospital Bicentenario, que por ahí muchos de ustedes van a conocer con las rotaciones, un hospital donde todo el personal de la terapia intensiva y el quirófano y todo participa. Se logró eso de que participen todos o que la actividad de procuración sea una actividad más. Lo cual facilita un montón el trabajo, porque aquellos que les haya tocado participar en una donación, por ejemplo, en un proceso de donación, saben que es un montón de trabajo el día que ocurre y que es complejo y no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Por ejemplo, no todos son capaces de, no sé, tratar un donante, hacerle una ecografía, un ecocardiograma, manejar los vasoactivos, los inotrópicos, bajarlo del tomógrafo, hablar con la familia, coordinar con el organismo jurisdiccional y hablar con los trasplantólogos. Es decir, todo eso es una actividad que necesita que todo el equipo de salud se encargue, ¿no? Bueno, cuando se logra que todo el hospital participe, obviamente eso se simplifica. Una mezcla de todos, como les decía, de todos estos sistemas, hoy por hoy está coexistiendo en Argentina, ¿sí? O sea, si vos estás en Cava y tenés un posible, en la Ciudad de Buenos Aires, y tenés un posible donante en tu terapia intensiva, no sé, en el Ramos Mejía, probablemente llames a un 0800, te atienda un radiooperador y te diga, listo, vamos para allá, y un equipo de la Ciudad de Buenos Aires vaya a hacerse cargo del proceso. Eso tiene virtudes y defectos. Si estás en algunos lugares donde todavía persiste el coordinador hospitalario, en algunas provincias, o también en la Ciudad de Buenos Aires, hospitales que tienen coordinador, probablemente ese se encargue, o se debería encargar, de detectar y después de coordinar con el organismo jurisdiccional. Si estás en el central de Mendoza, probablemente eso funcione más o menos fluido porque el organismo está dentro del hospital y se va a detectar rápidamente. Si formás parte de un UPROT, vas a hacer eso de la recorrida o vas a estar adentro donde están los pacientes críticos y entonces vas a detectar vos y la UPROT debiera hacerse cargo del resto del proceso de donación, por lo menos hasta la entrada a quirófano. Bueno, y todos tienen pros y contras, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay alguno mejor, alguno peor? Le pregunto, por ejemplo, a algún sanjuanino que tiene un UPROT, me parece que se fue otra vez la pantalla, ¿no? Sí, se fue la pantalla. Sí, lo tiró. Sí, se fue. ¿Qué pasa, Andrea, con esto? Otra vez me sacó. No, alguien está tocando. A ver, dame un segundo. Bueno, dale, rehabilítame. Y mientras tanto, le pregunto a algún sanjuanino que tenga ganas de abrir el micrófono, que por ejemplo en el Rawson tienen UPROT, ¿qué les parece? Si el sistema de UPROT le funciona, no le funciona, es fácil, es difícil. Ahí está, Pablo. Y ahí volví. ¿Algún sanjuanino que quiera abrir el micrófono y contar? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marco de acá de San Juan. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? Sí, a ver, el tema, yo creo que UPROT en el último tiempo, digamos, ha dado muestras claras de que realmente estando más, digamos, abocados en el hospital a eso y no tanto, digamos, abarcando el resto de las instituciones privadas y demás, al menos hasta el momento en lo que es tejido ha dado excelentes resultados. No tanto como los multiorgánicos, pero por diferentes circunstancias, por lo que ya mencionaste antes, paradas cardíacas, negativa familiar y demás, pero no porque se hayan, digamos, escapado, digamos, de otra forma. Sí es verdad que a veces no avisan desde las terapias intensivas y en eso, bueno, habrá que ver, digamos, cómo se modifica eso, digamos. Pero yo creo que, bueno, ha dado muy buen resultado acá en San Juan al menos. Bien. Sí, efectivamente, el Rawson de San Juan aumentó muchísimo la generación de donantes de tejidos, no obstante, no ha logrado aumentar la donación de órganos. Tiene una terapia muy linda, muy grande, el Rawson, yo la conozco, y sin embargo le sigue pasando eso, no nos avisan, los donantes están, vieron que vimos esos grafiquitos, que ese 27 que desaparece, hay una parte que es de San Juan, y que a pesar de estar enfrente del INAISA, no les avisan. Y la evolución a muerte encefálica es un proceso que lleva muchos días a veces, y sin embargo se siguen escapando. Así es. Evidentemente no alcanza solamente con abrir la UPROT, ¿no? Digamos, si bien algunas cosas han mejorado, falta un camino por recorrer. Le pregunto a algún
algún correntino que tienen el Cucaicora dentro del hospital, en el piso de abajo, la terapia está en el piso de arriba, cómo les va con el Cucaicora abajo, con Emiliano y Chiche Álvarez yendo a la terapia todos los días o no? Si alguno quiere abrir el micrófono y contarnos. Este es el modelo Opay adentro del hospital. ¿Qué pasa con los correntinos con el micrófono? Hola, buenas tardes. Ahora sí. Dale, contanos. Hola. Sí. Bueno, le cuento, yo soy de otras corte anterior, o sea, hace 2 años que terminé mi capacitación con ustedes, pero aún les sigo escuchando porque me sirve un montón. Soy de Santo Tomé de Corrientes y he tenido la posibilidad de ir a rotar y participar, ¿no es cierto?, en múltiples ablaciones orgánicas. Así que también he transitado eso, ¿no? De ir justamente a rotar por allá y ver eso, de que todo se hace en la oficina de abajo, como lo dice, y el resto viendo en la terapia intensiva. Más allá de que nosotros contamos con la autorización de estar dentro del servicio, que tenemos un espacio donde hacer el seguimiento, donde cargar, pero con respecto a las cosas, si tengo que hablar como experiencia, bajar, subir las cosas al depósito, llevar al quirófano, o sea, no sé si se refiere a eso, doctor Centeno. ¿Y el vínculo con la terapia, con la gente de la terapia, cómo es? Es muy buena, son gente muy predispuesta. Tenemos a varios doctores que están, ahora no me recuerdo el apellido de las chicas, porque bueno, yo frecuento, o sea, aleatoriamente, no es que estoy continuamente en corriente, me voy cada vez que puedo a colaborar, porque acá en mi ciudad solamente tejido por el momento hacemos, no tuvimos la oportunidad de hacer. Sí, salió el año pasado, ahora que me recuerdo, un renal, un paciente de Alvear que donó los riñones, fallecido, digamos. Y bueno, pero me fui justamente a Corrientes a rotar porque quería ver las ablaciones multiorgánicas, que tuve la posibilidad de ver ablaciones a nivel pulmonar y cardíaco y el resto de los órganos, ¿no? Que Bien. La verdad que fue una excelente experiencia. Bueno, ahí justo mencionamos 2 lugares que les va bien, ¿no? Con 2 modelos distintos, el del UPROT en el Rawson de San Juan y el San Martín de Corrientes, que no tiene UPROT, sino que trabaja con la jurisdicción adentro, encargándose de la actividad de procuración, les va bien. De los mismos modelos del procurar, capaz que hay otros lugares que no les va tan bien. Y ahora le vamos a pedir a alguien del Pirobano de Cava, que están más acostumbrados al sistema tradicional, que nos cuenten cómo les va con eso, cómo trabajan. Hay una mano levantada, no sé si querés esperar hasta el final, Pablo. Catalina Servini. Dale, Catalina, si querés abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? Bueno, estaba escuchando un poco las experiencias de otros lados, particularmente nosotros, o por lo menos yo, soy de Buenos Aires, de Junín, tenemos una UPROT en el hospital, y verdaderamente no tenemos donantes, los donantes de tejido que tenemos no es posible ablacionar por una cuestión de logística entre el interior y La Plata, y también no hay mala comunicación o mala predisposición de parte del equipo de la UPROT. La verdad es que tal vez la unidad de terapia intensiva no está no acepta esto, ¿sí? De los posibles donantes, lo ven como una pérdida de tiempo, esa es la realidad. Y también hay personal destinado solamente a la procuración, hay creo que 2 personas, las cuales claramente no llegan a abarcar la cantidad de óbitos o posibles donantes que hay como para cargarlos en el sistema, ¿sí? Porque la unidad de acá abarca a las clínicas privadas también. Son 3 clínicas privadas y el hospital internacional. Bien, entonces por un lado, digamos, por un lado me interesa lo que vos contás como para reforzar esto de que la terapia intensiva, por algún motivo, le molesta la actividad de la procuración, ¿no? Porque no avisan, esconden.
son, como pasa en Hemos muchas tenido- terapias intensivas, ¿no? Son hostiles hacia la procuración. Y esa exactamente. hostilidad uno debería preguntarse por qué, ¿no? Evidente tiene causas. Ahí en esa terapia intensiva va a haber gente normal, no malvados, de la Liga del Mal, pero que por algún motivo, a pesar de ser gente normal, como pasa en muchas terapias, se transforman les sale ser hostiles hacia la actividad de la procuración. Y hay que pensar qué hemos hecho del sistema de procuración para que nos vean así, ¿no? Y que le generemos eso. ¿Qué pasa? Que las terapias intensivas se ponen hostiles con nosotros, ¿no? Es bastante profundo para tratarlo, pero a eso iba con que los donantes están. Seguramente en Junín hay cada tanto un donante. Por la población de Junín, ¿cuántos habitantes hay en Junín? Creo que 200.000. 200.000. Bueno, en Junín... Solamente la ciudad. Esto es de- centro de- de derivación. Bien, entonces de Junín debiera haber todos los años 5 o 6 donantes. Y seguramente no hay, ¿no? Entonces, No. El tema Entonces- ahí es no solamente el mantenimiento del paciente previo a la muerte encefálica, que ya vienen con pecados o no es posible. También hay algo que se puede en contra de ser un lugar tan chico, se tiene en cuenta mucho la decisión de la familia. Si la familia dijo que no, por una cuestión de que uno, por ejemplo, nos ha pasado de cruzarlo en la panadería, nosotros nos olvidamos de esa familia. Bien. Cuando hablemos de comunicación, que falta unas cuantas clases, todavía vamos a hablar de eso, porque en realidad eso que vos decís, de hacemos lo que dice la familia, está perfecto, pero por ejemplo en la provincia de Córdoba, cuando la familia se opone, lo judicializan en muchos casos, y en realidad la familia no debiera oponerse a la donación por lo que sabemos que dice la ley. Entonces cuando decimos hacemos lo que dice la familia dijo que no y lo respetamos, en realidad no estamos respetando el derecho de que está esperando el trasplante, que la ley lo protege. Vamos, es muy complejo, pero en realidad el problema no es si hay que hacer o no lo que dice la familia, sino que hay que conducir adecuadamente el proceso de donación, porque la familia, cuando uno comunica la muerte, muy probablemente al principio o en los primeros momentos diga que no, y después si uno los acompaña, etcétera, va a decir que sí, y hay pruebas sobradas para eso. Y entonces tiene que ver con otro de las cosas que habíamos dicho al principio, con la incapacidad de comunicar la donación que tenemos en el sistema de salud. ¿Sí? Nos dicen que no, entonces como obviamente después nos lo cruzamos en la plaza, y es un pueblo relativamente chico, Junín, es una ciudad, perdón, relativamente chica, uno no quiere después terminar a los sillazos con sus vecinos, y entonces respeta. Pero en realidad el proceso de comunicación, si uno lo conduce bien, probablemente no genere familias que dicen sí, y que dicen muchas gracias por poder donar, y no familias que dicen no, o familias que dicen yo dije que no y me obligaron. Ya lo vamos a hablar cuando hablemos de comunicación. Pero aquí va todo esto. Aquí evidentemente, ahí nos contaban de un UNPROT en Junín, no soluciona el problema que siguen teniendo de la terapia hostil. En otros lugares con Lopay adentro quizás también pase lo mismo. Les decía, les vamos a preguntar cómo trabajan en el Pirobano, que es un hospital de Cava, y que no tienen ni unidad de procuración ni nada. Si alguno de los chicos del Pirobano quiere contarnos. Qué mal la gente del Pirobano, ¿eh? Bueno, ¿alguien de Cava que quiera contarnos cómo es? René, Mauro Ortiz. Bueno, mal ahí, los de Cava. En Cava, Cecilia. los hospitales llaman a un 0800 y en los hospitales habitualmente ninguna parte del proceso de donación es conducida por el equipo de la terapia intensiva. ¿Sí? Llaman y viene alguien externo, completamente externo, y todo el proceso de donación lo hacen afuera.
cuando nosotros hablamos con la gente que trabaja en el instituto y nos cuenta cómo les va en esos lugares, se encuentra familias muy hostiles, muy enojadas, o muy poco proclives a la donación, y entonces evidentemente ese modelo no siempre es el que mejor funciona. Hay alguien que levanta la mano. Vos, André, andá diciéndoles, por favor, habilitarlos a los que pidan hablar. Romina Altamirano levantó primero la mano. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Romina Altamirano, no sé si me escuchan. Sí. Pero yo soy de San Juan, del Hospital Rawson, de la terapia intensiva pediátrica. El alimentante que nosotros tenemos en realidad no es en el diagnóstico, incluso nos llevamos excelentemente con el UPROT, pero la alimentante nuestra en realidad es neurología. Poder llegar a certificar la muerte encefálica por electroencefalograma, etcétera, nos cuesta muchísimo porque tenemos una deficiencia real de neurólogos que la certifiquen, ¿no? Entonces, a veces hacemos todo el trabajo y nunca llegamos a esa certificación porque no tenemos ese profesional para que lo haga. Así que designado específicamente para pediatría, porque hay muchos que en adulto lo pueden hacer, el neurocirujano, Claro. etcétera. Pero nosotros lamentablemente tenemos muchos posibles donantes, sobre todo en pediatría, incluso donante en asistolia. Hemos tenido hace poco un paciente y no nos costó muchísimo llegar a eso. Pero más que nada es por esa eventualidad. Bien, está claro, digamos, que la UPROT sola no soluciona el problema. No. ¿Hay alguien más con mano levantada, Andrea? Sí, Patricia Munizaga. Patricia. Hola, sí. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Patricia. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, de San Juan. Sí, acá creo que uno de los problemas que estamos teniendo es en el servicio de medicina de urgencia. Llegan Glasgow 7 e inclusive, si no es porque nosotros los detectamos y muchas veces hacemos el pase a la terapia intensiva, desde el servicio de medicina de urgencia no nos avisan y, bueno, el paciente fallece ahí mismo, sin poder hacer el diagnóstico. Eso sería uno de los que estamos teniendo. Vuelvo a insistir, ¿no? Si bien eso claramente es un problema y que probablemente muchos se manifiesten eso, esos son las hojas del árbol del problema. En algún momento va a haber que preguntarse, para solucionarlo, va a haber que preguntarse por qué no nos avisan, porque evidentemente podemos hacer un mega servicio, pero si seguimos dependiendo que nos avisen y nadie nos avisa, y vamos a seguir con el mismo problema, ¿no? Y hay que preguntarse el por qué no nos avisan. Yo no quiero extenderme mucho, además los sanjuaninos se les dio por hablar hoy. Después vamos a charlar de hecho en la Coretra ahora en unos días nos vamos a encontrar ahí personalmente para charlar justamente de esto, pero de forma más local. Evidentemente, solo con el hecho de armar la unidad de procuración, la UPROT, no se soluciona el problema, porque al lado, cuando tiene que avisarte, no te avisan, o cuando te tienen que ayudar con el mantenimiento del donante no te ayudan, etcétera, etcétera. Entonces, les pregunto si a alguno de ustedes les parece que hay algún modelo que sea mejor que otro, ¿no? De todos estos que están coexistiendo en Argentina. ¿Hay alguno que sea mejor que otro? ¿Les parece? Y el mejor modelo para mí es el que funciona. Si te funciona, está bien. Exactamente. No podía ser más correcta esa apreciación. El que funciona, y no siempre va a funcionar el mismo modelo en todos los lugares. En algunos lugares va a funcionar mejor y en otros lugares va a funcionar otro modelo. Si yo tengo un lugar que tiene una potencialidad baja para generar donantes, y capaz que no me sirve armar un UPROT ahí, ¿no? Por ahí alcanza con que haya un coordinador y que ese coordinador se encargue de manera efectiva de detectar. Puedo volver a la pantalla, Chequi.
porquería que es este Teams. Ahí estoy. Y capaz que en otros lugares donde sí hay mucha potencialidad, una unidad de procuración, pero que pueda integrarse con los neurólogos, que pueda integrarse con la terapia intensiva, probablemente genere un gran aumento de la procuración. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Esta es la selección argentina, ¿no? La conocen, seguramente todas la conocen. ¿Notan algún error? El Cuti está como... El Cuti está de arquero. Claro. Si yo armo la selección argentina y lo pongo a atajar al Cuti, lo pongo a defensor al Dibu Martínez, probablemente me vaya muy mal y no gane ningún partido, ¿no? Entonces a veces hay que saber elegir cuál es el modelo que uno necesita y adaptar ese modelo a lo que está pasando en su hospital. Entonces no hay modelos mejores y peores, sí hay algunos que pueden ser mejor o peor en la realidad que le toca a uno trabajar. Por eso en definitiva es que terminan coexistiendo en Argentina todos estos modelos que se han ido desarrollando durante los últimos años, ¿sí? Y además, por ahí recuerden, bueno, ahora vamos a ver, acá como resumen de la clase, ¿qué es lo que queríamos transmitir hoy? Primero, conocer la evolución actual de la actividad de la donación, cómo llegamos acá, lo hablamos ahí, dijimos que si bien, o que estamos viendo un aumento de la actividad de procuración progresiva, como consecuencias de cambios en el marco legal y de los programas que hace el INCUCAI y los distintos organismos provinciales, pero que evidentemente nos falta un montón, porque cuando nos comparamos con los lugares que les va muy bien, o que son hoy los referentes mundiales, el Estado de Santa Catarina ha publicado en revistas, no me acuerdo si en Lancet o en New England, no me acuerdo cuál, su modelo de donación, porque realmente es súper exitoso, y lo hacen con muy poca gente. Es un coordinador general, 3 enfermeras que auditan los hospitales de Santa Catarina y un coordinador hospitalario por hospital, y les va muy bien. Los españoles tienen un modelo que ya vienen desarrollando hace un montón y que también son referentes mundiales. De hecho, recuerden que la clase dentro de 2 semanas las va a dar quien desarrolló ese modelo, el doctor Mate Sanz. Y a nosotros nos sigue faltando un montón, ¿no? Para llegar a ese punto. No estamos mal, estamos en una senda que parece positiva, pero nos sigue faltando un montón. Nos falta un montón porque los donantes que debieran estar no están, y todas esas causas explican en mayor o menor medida por qué no están esos donantes en nuestros lugares. En algunos lugares será porque deciden que ese donante o ese potencial donante no va a entrar a terapia porque tiene mal pronóstico, y entonces se lo deja evolucionar a la parada en alguna camita ahí en la guardia. Porque entra a la terapia pero no se le hace nada porque tiene mal pronóstico y no se lo sigue cuidando pensando en la donación. O en algunos lugares quizás porque el diagnóstico de la muerte encefálica se animen a hacerlo, aunque es muy difícil que alguien no sepa que ese paciente puede estar muerto. O lo que nos pasa en muchos lugares, la evolución a la parada cardíaca, ¿no? Contaban recién ahí los colegas de San Juan, muchas veces los pacientes evolucionan a la parada cardíaca y no llega a la muerte encefálica, ni al alta, si le hubiera tocado alta. O por todas estas cosas de hostilidad que tenemos hacia la actividad de procuración en los ámbitos de la terapia intensiva, de no nos quieren llamar, no nos avisan, cuando llegamos no nos dan bola, o desde la terapia intensiva cuando vienen y molestan y nadie se hace cargo después del desastre que queda en la terapia, etcétera, más todo lo que tiene que ver con la donación asistolia que todavía está recién arrancando en Argentina. Les comentamos cómo es la organización. Nadie debiera decir, no, lo que pasa es que el INCUCAI no me trasplantó, porque el INCUCAI es un organismo administrativo fundamentalmente. Los organismos provinciales sí tienen alguna injerencia bastante más concreta dentro de la actividad asistencial, pero que la actividad fundamentalmente ocurre en los hospitales, ¿sí? Ahí es donde tenemos que hablar de donación y donde tiene que ocurrir la donación. Y finalmente repasamos los distintos modelos que están coexistiendo en Argentina. En algunos lugares funcionan mejor, en otros lugares funcionan peor, pero que cada uno probablemente tenga su espacio o su lugar donde pudiera funcionar, y ustedes están viviendo en alguno de esos, ¿no? Piensan que todo es igual, pero no. En algunos lugares están viviendo o trabajando en un modelo que es de una forma y en otros lugares de Argentina en otro. Finalmente, como dato solamente, y ya que estamos dentro de la audiencia con colegas latinoamericanos, mostrarles esto es el último informe entre la ONT y la Sociedad Española de Trasplante, de la Sociedad Europea de Trasplante, de los datos que se reportan en el mundo de la cantidad de donantes que hay por millón de habitantes en los países de Latinoamérica, ¿no? Todos muy lejos de estos 50 donantes por millón que tienen los brasileros en el sur. Ahí los dejo unos minutitos para que lo vean, ¿no? Y
charlar a ver si, bueno, les cuento para no aburrirlos tanto. Por ejemplo, fíjense que en general, a partir de los donantes, la mayoría de los países tienen por cada donante, por ejemplo, Argentina ahí dice alrededor de 17 y tiene 40 y pico trasplantes, que es el gráfico de la derecha, ¿no? En general, por cada donante hay, o debiera haber, alrededor de 3 trasplantes en promedio. Y hay países como, por ejemplo, México, que se fijan, tienen 3 donantes a partir de muerte encefálica por millón de habitantes, les va muy mal a los mexicanos, y sin embargo tienen 20 y pico de trasplantes por millón de habitantes. Y esto es porque algunos países le dan mucha más desarrollo al donante vivo, ni siquiera relacionado en algunos casos, y otros países intentan fortalecer los sistemas de donantes a partir de donantes cadavéricos, de muerte encefálica o así. El trasplante a partir de donante vivo, como por ejemplo pasa en México. ¿Alguien tiene que cerrar el micrófono? Sí, ahí voy. Dale, gracias. Genera a veces órganos de mejor calidad trasplantados, pero deja un montón de mexicanos monorrenos y con una gran desventaja para encarar el resto de su vida, mientras que los donantes cadavéricos obviamente ya ese órgano no lo iban a usar porque ya estaban muertos, y si bien el órgano es un poquito de menos calidad, no deja a una persona con esa gran desventaja. Lo dejo ahí unos segunditos para que cada uno mire su país y vea cómo les va, cómo estamos en el contexto latinoamericano y cuánto le falta a cada país para seguir avanzando. Bueno, terminamos. Espero no haberlos aburrido. Ojalá la gente del Pirovano y de Cava esté entretenida haciendo lo que está haciendo, que no es escuchar la clase. Y dejo de compartir. Bueno, ¿alguna duda, preguntas, comentarios? Rodolfo. Rodolfo es el jurisdiccional de Mendoza. A ver qué nos quiere decir, Rodolfo. Dale, Rodolfo. Abrí el micrófono nomás. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? No me quemes, por favor. Sí, Pablo, te hago una pregunta. Bueno, yo no soy terapista, no vengo de la terapia, y entiendo lo que decís que la actividad debe salir de adentro del hospital. Y la pregunta es, vos que sos terapista, es ¿qué rol, y a lo mejor alguno de los otros chicos que son terapistas, compañeros, también lo puede decir, cuál es el lugar que ocupa la procuración de órganos dentro de la formación que tienen ustedes los terapistas, o en las residencias, o cuando se incorporan alguna terapia? Muy escasa. De hecho, digamos, para tomar parámetros objetivos, en el curso superior de terapia intensiva que da la SATI, que dura 2 años, hay 2 clases que ni siquiera son sincrónicas que tienen que ver con la procuración. Así que obviamente la formación de, digamos, lo que sería el estándar en Argentina es muy floja. No hay residencias en procuración, ni subespecialidades que tengan como procuración. En Cabo un intento que se cerró ya hace algunos años. En el pregrado hay muy pocas universidades que incluyan la procuración, la donación y el trasplante dentro de sus programas de formación. La Universidad Nacional de La Plata tiene una materia optativa en 6º año y, por ejemplo, en Corrientes la han incluido. Digamos, en algunos lugares, esto que vos mencionás, salta a la vista, ¿no? Que falta formación y que un poco por eso tampoco lo tenemos en cuenta, ¿no? Todos sabemos que en terapia intensiva hay que lavarse las manos y hacer cosas para prevenir las infecciones, y sin embargo la donación, por ejemplo, no es algo que todos tengamos en cuenta, o nos sigue pareciendo algo externo. Un poco este curso viene a colaborar con eso, de difundir y de capacitar a la gente para que lo incluya dentro de su actividad, pero sí es cierto que hay un gran déficit en la formación de los terapistas. Y sigue siendo percibido la generación de donantes como a pesar de que hay evidencia absolutamente en contra, como un indicador negativo de la terapia. A la mayoría de ustedes les va a pasar, ahí tienen un montón de donantes, ahí se mueren todos, no sé qué, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Por lo que venimos hablando. Si hay mucho donante es porque esa terapia trabaja muy bien, porque no se le infectan los pacientes,
porque no se le distresan, o si les pasa lo pueden tratar bien, porque son atentos y los pacientes no se les deshidratan, no pifian la alimentación, no tienen accidentes con el respirador, no hay extubaciones accidentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que le toca ir de alta se va de alta y el que le toca llegar a muerte encefálica llega a muerte encefálica. En los lugares donde no hay muertes encefálicas, y la terapia probablemente no sea tan buena. Tengo levantado Ana Belén Albarracín. Hola Pablo, en realidad soy yo, Marcela. ¿Cómo estamos? Hola Marcela, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Qué decís? Nada, estaba escuchando toda la clase, todo lo que han estado hablando y bueno, me quedé con lo que dijo nuestra compañera de pediatría con respecto a lo que es la detección, digamos, a la certificación de muerte. Decirte que bueno, que eso está en medio de que la dirección del hospital nos ha dicho que se compromete a, digamos, como pagar externamente a alguien que vaya a firmar la muerte encefálica. Lo cual están haciendo una búsqueda a nivel ministerial de neurólogos infantiles. Así que, bueno, esperamos que dentro de los que tengamos podamos llegar a avanzar con eso y, bueno, y no perdamos más pacientes, digamos, por poder firmar la certificación, digamos. Y otra cosa es que también se está gestionando el curso de Doppler transcraneal para preparar a todos los equipos, así podemos nosotros mismos también avanzar con eso. Bien. Bueno, gracias Marce. Paola González. Hola, buenas tardes. Yo soy de Curuzucuatía Corrientes, trabajo en el Hospital Fernando Irastorza y quería comentarles más o menos mi experiencia en el trabajo que estamos haciendo en el hospital. Yo soy la última en ingresar en el equipo de procuración y se ha logrado lo que he visto yo. El equipo hace 2 años prácticamente, si no me equivoco, está conformado en el hospital y lo que yo he visto que se avanzó bastante es lograr que el médico de la terapia es el mismo informa cuando ingresa un paciente como posible donante a nuestro médico encargado, digamos, de la unidad. Yo trabajo en la emergencia del hospital, o sea que yo soy la primera que recibo al paciente. Hay una chica que trabaja, una enfermera que hizo la cohorte anterior que esta, que está en la unidad de terapia intensiva. Después hay chicas de quirófano, enfermeras de quirófano, instrumentistas de quirófano, y o sea que lo que tendríamos que estar logrando nosotros es más captar más posibles donantes de tejidos, que eso ingresan por la guardia médica. Pero eso depende de cada médico que estaría de guardia, ¿no? Que nos permita mantener el cuerpo en la guardia médica. El servicio tiene servicio de observación y tiene showroom. Eso dependería de cada médico, porque todos los días cambiamos de médico de guardia, y dependería de eso, de cada médico que está de guardia que nos permita mantener al paciente o al paciente muerto en observación hasta que se pueda hacer la ablación, ¿no? Yo participé de la ¿No última tienen morgue ablación. ustedes? ¿En tu hospital no tienen morgue? ¿Tienen morgue? Sí, pero no está, pertenece al juzgado, nuestra morgue está judicializado, pertenece al juzgado, pero no sé si estaría en condiciones para mantener porque nuestro hospital se está reconstruyendo, digamos, está todo a mitad trabajando porque se está haciendo todo nuevo prácticamente. Y eso creo que tendríamos que tratar de mejorar nosotros, tratar de conseguir más posibles donantes de tejidos, porque lo otro está funcionando desde que yo entré bastante bien, digamos. Sí, igual tu hospital no tiene muchas chances de generar donantes de órganos por el perfil de la terapia, ¿no? En general creo que derivan a corriente. Sí, exactamente, pero hemos tenido 2, desde que yo ingresé, hemos tenido dos donantes, uno muy
orgánico pediátrico, y el último que yo participé, que fue hace unos meses atrás. Pero sí, se está logrando, se está conformando bien el equipo en realidad, pero porque en cada servicio tenemos un enfermero, digamos. Bien, muy bien. Muchas gracias. Elina Barlas. Mauro Ortiz del Pirovano, que vos querías. Vamos, vinieron del Pirovano. Mauro. Hola, ¿qué tal? Perdón, es que justo estábamos con un paciente que acabamos de denunciar en Sintra y llamamos a Buenos Aires Trasplante para ver si es un potencial donante. Perdón, justo es que vinieron a hacerle el Doppler, estábamos ahí mirando el Doppler y eso, mil disculpas. Justo, no pasa nada. Justo viene como para ilustrar esto que estamos hablando, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, lo que hacen es llamar a alguien que viene de afuera del hospital para certificar el fallecimiento de la persona, ¿no? En otros lugares la UPROD lo hace, en otros lugares lo hace la organización provincial. Digamos, esto viene a ilustrar esto que yo les decía de los distintos modelos que están coexistiendo en Argentina. En algunos lugares funcionan mejor, en otros lugares funcionan peor, en algunos lugares están bien implementados o encajan en el lugar, y en otros lugares no encajan en el lugar y por eso por ahí terminan fracasando. Pero bueno, era eso, ilustrar que en la ciudad de Buenos Aires lo que hacen es llamar a la jurisdicción y la jurisdicción va a certificar el diagnóstico y eventualmente conversar con la familia del tema de la donación. Gracias, Mauro. Claro, no, y en nuestro caso también tenemos médicos en la terapia que también hicieron curso, y también entonces está mucho más aceitado el tema de estar atento a qué paciente está para procurar, cuáles no, y enseguida hacer los llamados correspondientes y empezar a solicitar los estudios y también empezar a hablar con la familia desde la parte de terapia intensiva, más allá de que después venga el agente externo. Pero bueno, como bien, para hacerlo un poco más la cuestión. Eso es muy bueno, muy bueno. Lo peor que puede pasar, ya lo vamos a ver cuando hablemos de comunicación, es la comunicación de muerte y ahora van a venir a hablar de donación con ustedes. Eso suele generar muchas dificultades. Pues ya lo vamos a hablar en comunicación. Gracias, Mauro. Elina Barlas, y no alcanzo a ver. Hola, sí, yo soy Elina Barlasina, trabajo en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. No sabía que el organismo era independiente en su trabajo de potenciales donantes, y en la clase pasada me enteré que estábamos en el puesto 8 con respecto a la donación. Si bien yo hago pediatría, mi idea es ir y presentarme con el equipo de donación para que me inviten ante algún potencial donante a participar del proceso. Muy bien. El Cuenca Alta es un hospital que viene trabajando muy bien, tiene sus dificultades, pero viene trabajando muy bien. Tiene una terapia intensiva pediátrica muy linda, nueva, y obviamente ahí seguramente... Igual vos por la tonada sos colada, no sos de Gran Buenos Aires. No, vengo de Córdoba, hice pediatría en Venado Tuerto y bueno, terminé acá en Cañuelas. Viste, sos colada. Pero bueno, sí es un lugar del cual se espera ya vamos a hablar de pediatría. Pediatría es un gran déficit en Argentina, de hecho, ustedes algunos habrán visto en los medios que estaban hablando de la ley Inés y de no sé qué, y eso, más allá de que es discutible desde el punto de vista ético y legal, etcétera, es un intento de solucionar el gran problema de que se mueren chicos en lista de espera. Y la muerte de un chico en lista de espera es catastrófica en términos médicos, políticos, etcétera, y tiene que ver con que los chicos se mueren en lista de espera porque no hay donante. El chico que muere en lista de espera estaba esperando órganos de un donante del tamaño de ese chico, y los pediatras vienen pifiando bastante con esto, digamos, hay un gran déficit, pero ya lo vamos a ver más adelante. Gracias. Trabajo en el Hospital El Cruce también, y ahí se hacen bastante seguidos trasplantes renales, pero los donantes son en general adolescentes de 18, 19 años que mueren. A los chicos no llegan, claro. Claro, que mueren en accidentes de tránsito o heridos de bala, que el tamaño por ahí es compatible con un pediátrico, pero son en su mayoría adolescentes. Bien, te cuento, por ejemplo, en el Hospital del Cruce, es un hospital de alta complejidad muy bueno, que está en la provincia de Buenos Aires, en
en la zona sur del conurbano, y recibe la interconsulta de como 7, 8 hospitales cercanos, que es a donde llegan los baleados, los ACV, etcétera, y le llevan al Hospital del Cruce, o a veces por telemedicina, y el Hospital del Cruce le dice, bueno, no tiene indicación quirúrgica, entonces vuelve a su hospital de origen. Y en el hospital de origen, un montón de veces ese paciente que era un potencial donante se pierde. Claro. Esas son las cosas que hablábamos a veces del modelo que hace agua por muchos lugares, ¿no? O sea, o ingresarlo al cruce con el objetivo de la donación, o cuando vuelve al Gandulfo, vuelve al, no sé, a Levita Pueblo, debiera entrar a la terapia con el objetivo de la donación. Pero también deberíamos ser claros nosotros, entre nosotros como médicos, es decir, te mando a este paciente no para una cirugía curativa, sino para potencial donante. Y sí, porque requiere terapias intensivas de complejidad el donante. Exacto. Bien, Erika Vargas, gracias. Erika Vargas. Hola, buenas tardes. Hola, Erika. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, yo hacerte el comentario, soy de Comodoro Rivadavia, Chubut. Trabajo en un centro asistencial privado, soy instrumentadora quirúrgica, y de los 11 años que llevo trabajando, la terapia de nuestro sanatorio ha tenido solamente 2 donantes que han llegado, bueno, a hacerse las ablaciones en el sanatorio, pero nada, o sea, la terapia nuestra es como un lugar de paso nada más. No hay equipo, el equipo que está en Comodoro está en el hospital, y bueno, y la terapia nuestra no... es bastante hostil el sanatorio con el tema de procuración. No solo tu terapia, la mayoría de las terapias, el sistema público falla en gran medida porque no puede, por incapacidades, ¿no? No tiene los medios técnicos, no tiene la cantidad de gente para trabajar, etc. El sistema privado en Argentina falla porque esconde. 2/3 partes de las camas de terapia intensiva de Argentina son de terapia intensiva. O sea, 2/3 partes de las camas de terapia intensiva de Argentina son del sistema privado. Sí. Y muy poquitos donantes vienen del sistema privado. Por esto yo les mencionaba que el donante molesta, ¿no? ¿Y esto quién lo paga? ¿Quién lo cubre? ¿Quién se hace cargo? ¿Por qué te van a...? Y el sistema privado decide, por motivos estos que hay que profundizar, esconder los donantes. En muchas provincias, los donantes que debiera haber el sistema privado directamente no aparecen en el sistema. O sea que eso que vos ves es así. Sumado a que además del personal muchas veces es hostil, como venimos diciendo, ya lo hablaremos más adelante tratando de entender eso, es hostil a la donación. Gracias. Pablo Badea. Hola, buenas tardes a todos. ¿De dónde sos, Pablo? Mirá, soy el enfermero recientemente de la UPROT del Hospital Posadas. Ajá. Y la realidad es que viéndolo ahora como parte integral de la UPROT, es totalmente distinto. Yo en el hospital soy enfermero de terapia intensiva adulto de alrededor de 15 años en el hospital. Y tratar de cambiar la ideología de ciertas personas, de notar de que no, o sea, el personal de procuración no son cuervos, es bastante complicado. Ahí es donde yo veo como que difiere de la idea de estamos intentando ayudar, no somos buitres que intentan sacar algo a beneficio propio. Sí, es así. Buenas tardes. La terapia intensiva del Posada es una terapia históricamente muy buena, con gente muy relevante dentro del mundo de la terapia intensiva, varios presidentes de SATI, de hecho el próximo, que es Fernando Ríos, se formó ahí en la terapia intensiva del Posada, trabajó mucho tiempo, es una terapia de referencia. Sin embargo, pasa eso. La actividad de la procuración la ven como marginal, como algo... pero bueno, es lo que estamos buscando revertir, porque además no es una cosa de tenemos que ser buenos. Donde la terapia intensiva es un indicador de calidad de la terapia, la donación es un indicador de calidad, por eso les mostraba los indicadores de la Sociedad Española. Tenemos que revertir esa cosa de que la donación es algo negativo dentro del ámbito de la terapia, pero es cierto, y esto que te pasa a vos es bastante común en muchos ámbitos de Argentina. Gracias. No, Marce
Chervín. Y ya vamos terminando. Marce, Hola, Chervín. Pablo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿De dónde sos, Marce? Contá Del dónde Hospital sos. Posadas. De Hospital Posadas también. Pero trabajo, bueno, soy jefe de la terapia pediátrica del Hospital de Ezeiza y trabajo como itinerante en hospitales de acá de zona sur de la provincia de Buenos Aires. Un poco para reforzar lo que vos decías de la selección de los pacientes pediátricos para ingreso a las distintas terapias de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de la zona sur, pacientes que por ahí están ventilados graves en hospitales periféricos, pediátricos, que por la gravedad o por la patología son rechazados en distintas terapias. No tanto en el Posadas, no, pero en otras terapias sí pasa, porque me trabajo tanto de un lado como del otro, ¿viste? Y es una realidad, y por ahí se pierden un montón de potenciales donantes. Realmente es tristísimo ver eso. Tal cual. La terapia del Posadas, no sé ahora, porque de hecho ya tienen un PROT y hay gente ahí que está trabajando bastante a conciencia. La expresión de yo no voy a subir un muerto a la terapia, yo la escuché ahí, la primera vez que la escuché, cuando era residente hace 1000 años. O sea, esto que yo les menciono es algo que pasa, evidentemente. Y en los Por hospitales suerte que vos cambió trabajás, eso, de verdad que cambió, por lo menos en el Posadas cambió, pero en otros lugares no, se sigue escuchando eso, Pablo. sí, tal cual. Y Tal es cual. terrible, la verdad que pasa en otros hospitales de la provincia, te dicen, no, el hospital mediático te dice, no, yo no voy a aceptar un muerto, te dicen. Exactamente. Muy bien. Así. Después tenemos, gracias, Marce. La doctora Sin de Salta, ¿qué comentario quiere hacer? Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás, salteña? Bien, salteña medias. Bueno, te cuento, la verdad que yo yo me formé en Tucumán, vi cómo es el proceso de procuración desde el inicio y nosotros dentro de la formación lo naturalizamos tanto que yo creo que ahí es donde nosotros estamos fallando. Por ahí sí propondríamos la procuración desde el pregrado y desde el inicio de la formación del residente tenerlo como una alternativa, sería como una proyección para ir cambiando la forma de ver. Va a ser muy difícil combatir con la gente que ya está formada, es muy difícil cambiar una ideología. Acá en Salta, trabajando en Tucumán y en Salta, la primera barrera que nosotros tenemos para poder iniciar una procuración es el profesional. El profesional que es súper religioso, la gente que es súper religiosa, entonces termina siendo una barrera muy grande. Por ahí bien, cambiar esa mentalidad va a ser muy difícil, pero sí si nosotros nos introducimos desde el pregrado o desde la formación del residente como algo que se tiene que ver y profundizarlo y naturalizarlo como una patología más que puede salvar más de una vida, estaría fantástico, digamos. Uno viendo los dos procesos y viendo dos provincias totalmente diferentes, vos mismo lo planteaste, yo me formé en Tucumán, después paso a una provincia donde no procura prácticamente, es muy difícil cambiar mentalidades, ¿no? Pero capaz que cambiar a los que formamos estaría bueno. Te corrijo, te cuestiono algo, porque vos estás planteando de que en Salta son muy religiosos, cosa que es cierta. ¿En qué parte o en qué evangelio dice que la donación es pecado? Porque si lo vamos a presentar en términos religiosos, ¿no? En realidad no es una cuestión religiosa, es una cuestión de pero vos sabés que las puertas más grandes... No me animo a decir las puertas más grandes cerradas que yo tuve fue de la propia gente del Incucay diciendo no, Dios lo va a ayudar, una cosa así, y vos decís, ¿cómo? ¿Me entendés? Esa es la puerta más grande, la barrera más grande, de los mismos profesionales que procuran, digamos. Entonces, ahí hay una barrera grande, y nunca la había visto. Está claro, de hecho,
no sé si se acuerdan del grafiquito de las provincias con las barritas de distinto color. Tucumán es azul y lo viene siendo de los últimos 10 años, es una provincia con muy buena actividad de procuración, y Salta es una de las provincias que peor le viene yendo en los últimos años, y la sociedad salteña y la sociedad tucumana son muy parecidas, ¿no? De hecho, viven cerca, o sea, no es un tema de la sociedad, es un tema evidentemente del sistema de salud y la gente que lo compone, hay que decirlo, es una cosa que es así, como vos decís. Bueno, ¿cuántas manos Pero está levantadas? bueno, eso es lo que vos planteabas, digamos, de introducirse más hasta en la SATI o plantear la necesidad, digamos, para mejorar todo, está fantástico. Bueno, Jessica La Rosa, si no me equivoco, de provincia de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Yo trabajo en el Hospital Dr. Alejandro Cor, en la parte de pediatría. Y bueno, aparte de que la primera barrera es que en este hospital no tenemos internación y no hay una terapia, los neurocirujanos, si bien somos un hospital que se especializa en neurocirugía porque es un hospital de ruta, llegan muchos posibles donantes, pero se pierden en esto de que nadie lo quiere constatar o las terapias no aceptan lo que hablaban un muerto. Así que nada, espero que este curso me abra un poco más de puertas para poder colaborar un poco más y formarme más también como enfermera, porque no tenía tampoco desde mi estudio, digamos, no nos habían hablado de procuración, así que me parece importante. Así que nada, está muy buena esta clase y plantear esto me parece que me va a ayudar para ver si podemos abrir un poco más de puertas ahí en este hospital. Bueno, Gracias. muchas gracias. Y me queda la última mano levantada, que es de Bruno Caras, que también del Posada, dice acá. Bruno. Ahí está, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, perfecto. Nada, igual muchas cosas por ahí ya comentaron, hablaron también algunos compañeros acá del Posadas. Yo quizá, como comentario dentro de todo eso, tener en cuenta también algo que comentó el doctor la juntada anterior, respecto incluso en eso, ¿no? La reflexión respecto de los costos que tienen que ver el mantenimiento de algunas enfermedades crónicas y en relación a lo que realmente significa poder hacer una donación, que es realmente un suceso de la medicina, y a nivel económico incluso como costo de salud pública. Lo que vos comentabas hoy, que el público que es el servicio que en general el que donde más se predispone, donde más busca eso, el privado lo tiene como un gasto básicamente. Y si también analizas tanto Santa Catarina cuanto España, son lugares donde tienen un tienen un servicio público. En Brasil el SUS, si no me equivoco, que es bastante complejo y robusto. En España también con una salud pública que en términos de costo, como lo público termina generando eso, yo creo que también hay una suerte de impulso hacia que eso, dentro de todos los ámbitos y transversalmente, sea algo incentivado y que los profesionales después, dentro de formación, dentro de cursos, dentro de la propia gestión de los hospitales, sea algo impulsado como algo positivo, algo que hay que lograr, algo que hay que conseguir, como eventualmente cuando de repente la UNICEF se le empieza a tomar los números de mortalidad infantil como números, digamos, de suceso. Bueno, empecemos a trabajar sobre la mortalidad infantil como una suerte de analogía, digamos, ¿no? Pero sí, entiendo. Entender también que tiene que ver con esa situación, ¿no? Que Entiendo termina siendo el perfectamente. público que interesa. Y tenés razón, Eso, es cierto. Coincide que en España el sistema es fundamentalmente público, lo privado es muy marginal, y en Brasil también el sistema es fundamentalmente público, es más variopinto, pero es fundamentalmente público. Pero también te comento que el otro país referente en
en donantes a nivel mundial, que le compite palmo a palmo a España, es Estados Unidos, con un sistema completamente diferente, con un sistema absolutamente privado y con organizaciones privadas dedicadas a la donación. O sea, digo, capaz que no tenga que ver tanto con lo público o privado, sino con cuál es el estímulo para el privado en este caso, ¿no? Evidentemente en el sistema de Estados Unidos, que es absolutamente comercial, el estímulo existe y eso hace que tengan que, o hace que procuren, ¿no? En Estados Unidos también tienen 50 donantes por millón. Yo no lo uso como ejemplo porque es totalmente diferente de lo que nosotros tenemos como sistema de salud. Pero sí, en España y en Brasil tiene que ver con que el mismo sistema público dice, tengo este problema y tengo la herramienta para solucionarlo y la ejecuta correctamente. Pero bueno, muchas gracias por tener razón en lo que decís. Ahí veo la mano levantada de Cecilia Quiroga y con ella vamos a ir terminando, porque también veo gente cabeceando ahí en la pantalla. Cecilia. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Cecilia Quiroga de Mendoza, soy tutora de la beca. Pablo, muy linda tu presentación, como todos los años. Y solamente quería cerrar con más que todo con un pensamiento. Primero, felicitar que somos más de 500 personas las que en este momento estamos hablando de la donación. Y segundo, que me parece que respecto a cuál es el mejor modelo, como dijo la compañera recién, el que mejor anda, pero sigo insistiendo, y lo vengo insistiendo desde hace muchos años, llevo más de 20 años en la procuración, y un poco apoyando lo que Rodolfo decía, tenemos que empezar a motivar a los más chicos. Y tenemos que empezar a moverle el terreno a la SATI. Esto que vos decías, que en los congresos y en el curso de la SATI solamente hay 2 charlas, me parece que tenemos que mirar un poco las sociedades que empiezan a motivar a los residentes. Yo pensaba, un residente cuando le decís que quiere poner una vía central, aparecen todos los residentes, desde el de primer año hasta el jefe residente que quiere hacerla, y con el mejor, y si te traen un eco para hacerlo vía eco, mejor. En cambio, me ha pasado hace muy poquito que un residente desconocía lo que es que el donante esté hipertenso, taquicárdico, y le puse una desmopresina porque no estaba orinando. Entonces, la verdad que la capacitación en el grado y en el posgrado de la gente que hace terapia y emergentología, porque me parece que la emergentología debería ser obligatorio, también, son cosas que tenemos que tratar. Y otra cosa, incorporar servicios de trasplante dentro de los hospitales o las clínicas que no lo tienen, sobre todo los hospitales públicos, también es un incentivo más, porque uno habla de los muertos, pero también si visibiliza a los pacientes que se trasplantan y sobreviven al trasplante, uno por ahí entiende que lo que estamos haciendo es un círculo y que es una muy buena actividad. Así que nada más, eso, seguir planteando el tema en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que deje de mirar para afuera y que mire para adentro y vea que lo que está haciendo está desconociendo una actividad que es obligatoria. Puedo decir que Estados Unidos es otro sistema, está bien, pero nadie en Estados Unidos, por lo menos las terapias que yo he reconocido, desconoce que si hay un muerto tiene que ser donante. Independientemente que haya un crédito económico en la institución o no, pero bueno, es así y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. A vos, sí. Es cierto, de hecho, cuando hablemos de comunicación, no solo vamos a escuchar el testimonio que es el fácil, ¿no? El del trasplantado, que es el que mejoró su calidad de vida, sobrevivió, sino también de las familias de los donantes. Y vamos a ver todo lo bueno que trae la donación en las familias de los donantes, que a veces parece como a venta de tupper, ¿no? De intentar convencer, y sin embargo, cuando hablamos con la familia de los donantes, ellos ven una gran ganancia en haber donado. Bueno, muchas gracias por la paciencia, gracias a los que estuvieron despiertos. Acuérdense los del pirobano, que hay que escuchar la clase, que es presencial, sincrónica, y no se pasa si uno se durmió o si
o si no estuvo porque se fue a hacer otra cosa. Ya les mandé el cuestionario al grupo. Recuerden que todos ustedes tienen tutores, lo hablamos en la primera clase, en sus provincias. Si no saben quién es, nos pregunta por privado y los ayudamos con el tema de la respuesta. Un aviso parroquial, que si no lo digo, la doctora Barone después me reta. Recuerden que dentro de 2 clases, la clase la va a dar el doctor Matesán desde España. La semana que viene vamos a hablar de cómo es el proceso de donación, y el Ateneo de la semana que viene va a estar referido a cómo es un proceso de donación. Aquellos que tengan ganas de presentar el Ateneo se nos comunican. Van a tener que contar un proceso de donación normal, lo vamos a ayudar como para que aquellos que no saben cómo un proceso de donación lo escuchen. Y creo que nada más, algo me voy a olvidar y Barone después me va a retar por haberme olvidado seguro. Pero se lo pasamos por el grupo. Estén atentos por el grupo. Acuérdense que el cuestionario se contesta de hoy al sábado a la mañana. Los que no lo contestan están afuera. Ya hay 20 que están afuera por no haber contestado el cuestionario en la primera clase. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Doc, pide acceso el formulario. ¿Cómo? El acceso, pide acceso al formulario. Está en el grupo de los becarios. Lo acabo de mandar. No, pero dicen que les pide acceso. Pide autorización por el acceso. A ver, no creo, no sé. Ahora lo chequeo, pero el Google Form, ¿me decís que te pide acceso? Sí. A ver, ahí lo abro. También y pide acceso a Paula. Sí, a mí también. Sí, pide acceso. A ver, mandame. ¿Qué te dice? Porque acá lo acabo de abrir y me lo deja abrir sin problema. Cuando compartís tenés que poner, cambiar la seguridad, el que tiene enlace que lo pueda abrir. A ver, compartir. Solicitar acceso o cambiar una cuenta de acceso. Pero tenés razón, cualquier persona con el enlace, ahí se los habilité. Tenés razón, gracias por avisarme. Si no, cuando fuera en el auto me iban a llegar 40.000 mensajes. Listo, ahí lo habilité para que todos lo puedan abrir. Sí, se puede entrar bien. Bueno, háganlo. Recuerden que pueden hacer todos los intentos que quieran, pero háganlo a conciencia. Y todos tienen que estar aprobados antes del sábado. Sí, ahora sí permite. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, abrazo a todos. Gracias, Pablo. Mm-hmm.